tú nos guíes, Muchísimas gracias, Señor, en esta noche. Y así iniciamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y desde el inicio hasta el final, Señor, que tú nos estés hablando, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos está hablando a cada uno de nosotros, Padre, porque es tu palabra de vida eterna, amado Dios, y tan grande es, Padre, tu misericordia por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, Padre amado. Muchísimas gracias, Señor, y encomendarnos siempre en tus manos, bendita, Señor, en esta noche, y agradecerte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Buenas noches, hermano Alfredo. Bienvenido a la clase. Igual, hermana Felipa, muchas gracias por la oración. Vamos a iniciar entonces con lo que es el tema número 3. Y en el tema número 3 nos vamos a dirigir ya a lo que son la profecía del arrepentimiento y la restauración en los profetas mayores y menores en la Biblia. Entonces, como parte de la introducción, vamos a ver a los profetas mayores y menores, que son, como sabemos, un grupo diverso de mensajeros divinos inspirados por Dios, ¿no? Divinamente inspirados por Dios, que compartieron un mensaje común, y este mensaje viene a ser el de también arrepentimiento y restauración en sus escritos. Tanto los profetas mayores como los profetas menores proclamaron la necesidad de que el pueblo se volviera a Dios, así como la promesa de restauración y la renovación para aquellos que lo hicieron. Entonces vamos a empezar con las bases bíblicas y vamos a empezar leyendo Isaías capítulo 55, versículo 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Amén, pastora. Amén. Dejé el impio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y volverse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será limpio en perdonar. Amén. Entonces, también, hermano Alfredo, si puede buscar Jeremías, capítulo 24, versículo 7. Gracias, hermana Felipa. Jeremías 24, 7 dice así: y les daré una razón para que conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues por todo corazón. Estoy leyendo la nueva versión de Biblia de las Américas. Amén. Amén. Entonces, ahora voy a leer Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Dice así: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Y por último voy a leer Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6. Si usted quiere acompañarme igual ahí con su Biblia, es Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, todas estas bases bíblicas vienen a ser parte de lo que son la profecía del arrepentimiento y la restauración que proclamaron los profetas mayores y menores. Cuando estábamos leyendo, o cuando la hermana Felipa leyó Isaías capítulo 55, versículo 7, este versículo afianza, o más bien Isaías
enfatiza la necesidad de abandonar el camino impío y los pensamientos inicuos. Decía, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, la llamada es clara, es el volverse a Jehová. En esta parte de Isaías capítulo 55, versículo 7, Isaías subraya o hace énfasis en la misericordia y el perdón de Dios que están disponibles para aquellos que se arrepienten. Entonces vemos cómo esto resalta el aspecto crucial del arrepentimiento en la relación con Dios. De esta forma también Isaías ofrece una visión de la futura restauración y redención que Dios tiene reservada para aquellos que se vuelven a Él, lo que brinda de alguna forma esperanza a aquellos que han caído en el pecado, y esto también lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿no? Luego también vemos en Jeremías capítulo 24, el 7, que leía nuestro hermano Alfredo, decía, y dar, ¿dónde está? Darles corazón, perdón, creo que está mal, lo escribí mal. Bueno, Jeremías capítulo 24, versículo 7, dice aquí, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, en esta parte Jeremías presenta la idea de que Dios desea darle a su pueblo un corazón para conocerlo, ¿no? Entonces aquí el profeta nos habla de un nuevo pacto en el que Dios se convierte en el Dios del pueblo y ellos se convierten en su pueblo. Y este nuevo pacto se basa en la gracia y en la relación personal con Dios. Vemos cómo Jeremías en esta parte pone un fuerte énfasis en que el arrepentimiento tiene que ser de todo corazón. Así nos sugiere que un retorno superficial no es suficiente. Entonces, la promesa de ser el Dios del pueblo y la restauración espiritual subrayan de alguna forma lo que es la gracia y el amor de Dios. En Ezequiel capítulo 18, versículo 30, leíamos, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Entonces, en esta parte, vemos cómo Ezequiel aborda el tema de lo que viene a ser el juicio divino y también la necesidad de abandonar el pecado. Y Ezequiel declara que Dios juzgará a cada individuo según sus caminos y sin embargo también ofrece una oportunidad de redención. Cuando dice convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, es lo que Él nos da a entender. Y esto demuestra que a pesar de la gravedad del pecado, Dios está dispuesto a perdonar, ¿no? Y a restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente, aquellos que se arrepienten de corazón. Entonces, Ezequiel también destaca lo que es la importancia de la transformación interior y el alejamiento de la iniquidad. Luego, nosotros cuando leímos en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, nos decía, ¿no? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, en esta parte, Malaquías predice la venida de Elías como precursora de la venida del Señor. Este pasaje nos señala lo que es la importancia de la reconciliación y la restauración de las relaciones, tanto familiares como espirituales. Entonces la frase, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, es un recordatorio de la importancia de la unidad y la restauración en la comunidad y en la relación con Dios también. Luego vemos a Oseas. En Oseas, quizás no vimos una base bíblica ahorita, pero les voy a explicar por qué está Oseas aquí. El profeta Oseas es conocido por su mensaje impactante sobre la relación
entre Dios e Israel. Y no sé si me escuchan bien, mis hermanos, o si me escuchan entrecortado. Sí, a veces se corta y está con dificultad. Ah, ya, a ver, denme un segundo. Voy a ver si tengo algo aquí abierto para cerrarlo. Ya. A ver, si en algún momento ya no se me entiende, me lo hacen saber para ver de qué forma puedo hacer para que ustedes me entiendan mejor. Amén. Bien, entonces, en Oseas es un profeta que es conocido por su mensaje impactante sobre lo que es la relación entre Dios e Israel. Entonces, es ilustrada a través de su propio matrimonio, ¿no? Este mensaje es ilustrado a través de su propio matrimonio con una mujer llamada Gomer, quien fue infiel a él. Entonces, esta relación se convierte prácticamente en una poderosa metáfora de la relación entre Israel como la esposa infiel y Dios como el esposo fiel. Oseas enfatiza lo que es la infidelidad de Israel hacia Dios y cómo esta infidelidad ha llevado a la decadencia espiritual y moral del pueblo. Entonces, sin embargo, también Oseas ofrece un mensaje de esperanza y restauración. Y vemos en Oseas capítulo 14, ahorita se los voy a leer. Oseas capítulo 14, versículo 1 al 2. Dice así: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces, cuando dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, tomad con vosotros palabras y vuélvete a Jehová. Entonces, aquí Oseas insta al pueblo a volver a Dios con palabras de arrepentimiento y de súplica. Además, en Oseas capítulo 6, versículo 1, se encuentra la famosa declaración: venid y volvamos a Jehová. Entonces, se los voy a leer. Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Entonces, aquí se encuentra esta famosa frase, ¿no? Donde a través de estas palabras, Oseas presenta la idea de que a pesar de la infidelidad y el pecado, Dios está dispuesto a perdonar y a sanar a su pueblo si se vuelve sinceramente a Él. Entonces, esto resalta la gracia y la misericordia de Dios incluso en medio de la infidelidad y la apostasía. También quise mencionar en esta parte a Jonás. Jonás, porque aunque es un libro breve, nos presenta un mensaje poderoso en cuanto al arrepentimiento y la restauración. Sabemos que Jonás fue enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive. Entonces, Nínive era una ciudad conocida por su maldad, ¿no? La predicación de Jonás fue un llamado al arrepentimiento, advirtiendo que Nínive sería destruida si no se arrepentía. Lo sorprendente en la historia de Jonás es que a pesar de su resistencia, y de su obediencia inicial, la ciudad de Nínive respondió al mensaje de arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en Jonás capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Entonces, en este versículo, Jonás relata cómo los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el último ciudadano, se arrepintieron sinceramente, ayunaron y clamaron a Dios en busca de
perdón. Entonces, como resultado de esto, Dios perdonó a Nínive y no ejecutó el juicio que había dado inicialmente, ¿no? Entonces, la historia de Jonás ilustra lo que es la disposición de Dios para perdonar incluso a aquellos que han vivido en pecado y rebeldía, si se arrepienten sinceramente. Entonces, no es que simplemente Dios los iba a perdonar y ya. Ellos tenían que arrepentirse sinceramente de todo corazón, y entonces ya Dios derramó su gracia y su misericordia sobre el pueblo de Nínive. En este sentido, se resalta también la universalidad del llamado al arrepentimiento y lo que es la posibilidad de restauración en la relación con Dios. Entonces, también quise mencionar al profeta Nahum. ¿Por qué? Porque el libro de Nahum se enfoca principalmente en la profecía de la destrucción de Nínive, la misma ciudad que experimentó el arrepentimiento en el tiempo de Jonás, ¿no? Y aunque Nahum pronuncia un juicio severo sobre Nínive debido a su maldad y opresión, también destaca la justicia de Dios y también su capacidad para hacer justicia a las víctimas oprimidas. Entonces, el mensaje en sí de Nahum refuerza lo que es la idea de que aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar, también es justo y castigará el pecado persistente y la maldad. Entonces, en este contexto, se destaca lo que es la importancia del arrepentimiento, la necesidad de volver a Dios antes de que llegue el juicio. Y en resumen, estos últimos tres profetas que mencioné, Oseas, Jonás y Nahum, contribuyen a la profecía del arrepentimiento y la restauración en la Biblia al presentar lo que es la importancia del arrepentimiento genuino y la posibilidad de perdón y restauración, incluso en situaciones de pecado y rebelión, como lo veíamos en Nínive, ¿no? Entonces, cada uno de estos profetas ofrece una perspectiva única sobre estos temas, o sobre este tema en general, desde la ilustración, desde la infidelidad, en el caso de Oseas, hasta el llamado al arrepentimiento y el perdón experimentado en Nínive, en el libro de Jonás, y la justicia de Dios en Nahum. Entonces, para esto, les puse aquí también una aplicación práctica. Esta aplicación práctica es algo de cómo ustedes también pueden, supongamos que alguien les pregunta cómo puedo llevar en práctica hoy en día los mensajes que dieron los profetas. Entonces tenemos la aplicación práctica, ¿no? Parte de la aplicación práctica de todos estos libros es el llamado al arrepentimiento personal. Los mensajes de los profetas mayores y menores nos instan a que podamos examinar nuestras propias vidas y evaluar si estamos en un camino de obediencia y relación con Dios. Se nos llama a hacer un arrepentimiento sincero y volvernos a Dios si hemos caído en el pecado o la distancia espiritual, o si nos hemos alejado de Dios. Se nos llama a hacer ese arrepentimiento sincero, ¿no? Esto implica que nosotros reconozcamos nuestros errores, que sintamos un sentir genuino de pesar por ellos y tomar medidas concretas para cambiar nuestros caminos. Entonces, este llamado al arrepentimiento personal es relevante en la vida de cada creyente y puede ser una oportunidad para un nuevo comienzo espiritual. Bienvenido, hermano. Creo que recién se conectó. El hermano Eduardo. Entonces, bienvenido, mi hermano Eduardo. Bien. Como les decía, este llamado al arrepentimiento personal es relevante en la vida de cada creyente y puede ser una oportunidad para un nuevo comienzo espiritual. Luego vemos como aplicación práctica el poder experimentar la gracia y el perdón de Dios, que es algo que quizás todos en nuestra vida lo hemos vivido, y muchos de los mensajes de los profetas mayores y menores también se pueden usar como mensajes evangelísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel fue infiel, como el pueblo de Israel fue rebelde, muchas veces nosotros en las calles
vemos a gente que quizás en algún momento tuvo una relación con Dios, pero se apartó, ¿no? Entonces, el llamado al arrepentimiento personal está dentro de lo que son los mensajes o las profecías que estos profetas dieron. El experimentar la gracia y el perdón de Dios también son parte de los mensajes y las profecías que estos profetas proclamaron en su momento. Y en cuanto al experimentar la gracia y el perdón de Dios, los profetas mayores y menores nos recuerdan que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonar a quienes se vuelven a Él con sinceridad. Entonces, el experimentar la gracia y el perdón de Dios puede ser una fuente de consuelo y esperanza en momentos de culpa y desánimo. Cuando alguien quizás ha caído, cuando alguien siente que ya no se puede levantar, este tipo de mensajes de los profetas mayores y menores, haciendo recuerdo a todo lo que Dios hizo, por ejemplo, con la ciudad de Nínive, o lo que pasó Oseas en su matrimonio y cómo a pesar de eso Dios la llamó al arrepentimiento, ¿no? Entonces, los creyentes pueden descansar o podemos descansar en la promesa de que Dios está dispuesto a borrar nuestros pecados y renovar nuestra relación con Él. Entonces, sabemos que Dios siempre está presto para esto. Y también podemos ver como aplicación práctica el hecho de modelar la esperanza y la renovación espiritual. Los profetas sirven como modelos de esperanza y renovación espiritual en medio de desafíos y de crisis. Entonces, en momentos de dificultad personal o colectiva, como querramos verlo, podemos nosotros mirar a estos ejemplos bíblicos como inspiración y aprendemos que incluso en tiempos oscuros o en tiempos de tribulación, de prueba, Dios tiene un plan de restauración y de redención para su pueblo. Y como resultado podemos enfrentar nosotros desafíos con confianza en que Dios puede traer renovación y restauración a nuestras vidas y también restauración a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, el hecho de modelar la esperanza y la renovación espiritual fue algo que se estuvo predicando por mucho tiempo durante la crisis que hubo hace unos años atrás, donde querían sacarlo a Evo Morales y estuvimos en el paro, ¿no? En el paro cívico que duró bastante tiempo. Entonces comenzaron a proclamar, comenzaron a levantar altares de oración en las calles y comenzaron a proclamar este tipo de mensaje, ¿no? Y algunos daban los ejemplos de los profetas, porque por ejemplo mi iglesia levantó un altar de adoración en las calles y cuando ellos daban, o cuando el pastor más bien daba el mensaje, él comenzaba a poner como ejemplo, por ejemplo, así como la ciudad de Nínive, ¿no? Entonces, él proclamó lo que era también parte de lo que es el mensaje de, en este caso, Jonás. Y de alguna forma eso hacía que la gente como que escuche, como que reaccione, y es parte de los mensajes que podemos llevarlo a la aplicación práctica. Sabemos que la Biblia no es una Biblia antigua, ¿no? Es algo que cada día, por mucho que lo hayamos leído años y años y años, siempre nos trae ríos de agua viva y cosas frescas, algo fresco para el alma, algo nuevo para nosotros. Siempre vamos a descubrir cosas nuevas y parte de esto está en la aplicación práctica. Entonces, el compartir también el mensaje con otros, ¿no? La profecía del arrepentimiento y la restauración también nos llama a compartir este mensaje con otros, como les decía anteriormente. Nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad de proclamar la gracia de Dios, de proclamar el llamado al arrepentimiento a quienes nos rodean. Y esto puede ser a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, testimonios personales también. Y al hacerlo estamos participando en la obra de Dios, de traer a las personas de vuelta a Él y el ser instrumentos de restauración en la vida de estas personas. Entonces, no solamente lo veamos como una obligación, ¿no? Veámoslo como algo que estamos haciendo para el reino.
y bien podemos usar los mensajes de los profetas. Y como otra aplicación práctica en cuanto al tema a este tema, el tema número 3, podemos ver lo que es el buscar una relación continua con Dios. La aplicación más profunda de estos mensajes es en sí la búsqueda constante de una relación íntima y continua con Dios. No se trata solo de lo que es arrepentirse una vez, sino de mantener una vida de cercanía con el Creador, una vida de comunión con Dios. Entonces esto implica el cultivar la oración, el estar constantemente con nuestros devocionales en el estudio de la palabra. Y ojo, no solamente es lectura, ¿no? Porque si nosotros agarramos y, por ejemplo, yo me pongo a leer un libro, ¿no? Y empiezo a leer y ya, lo leo, lo termino, listo. Y yo puedo haber leído todo el libro, pero sin siquiera haber entendido nada. Pero cuando nosotros nos ponemos en el plan de no solo leerlo, sino leerlo y estudiarlo, escudriñarlo, como nos dice las Escrituras, entonces me va a tomar un poquito más de tiempo, pero voy a estar cumpliendo con lo que Dios nos dice, ¿no? Que nosotros o con lo que la palabra nos dice, el hecho de escudriñar las Escrituras. Entonces, también esto implica el hecho de la comunión con otros creyentes. No es que simplemente, como muchos hacen, ¿no? Se meten a oración, se meten a ayuno, se meten al estudio de la palabra y listo, se comienzan a alejar de los creyentes. Y no me quiero juntar con él porque él es un pecador, ¿no? O no me quiero juntar con él porque esta persona es muy chismosa. No me quiero juntar con él porque esta persona es muy odiosa. Entonces, o no me cae bien por último. Entonces, esas son actitudes de inmadurez dentro del cristianismo. Y muchas veces este tipo de inmadurez la podemos ver incluso en creyentes que llevan 10, 15, 20, 30, 40 años ya en lo que es la vida espiritual, y aún así tienen estas falencias, ¿no? Son falencias que quizás en su momento no la han tratado y que Dios va a seguir tratando con ellos, pero de maneras distintas. Entonces, la restauración espiritual es como tal un proceso continuo que nos lleva a una mayor comunión con Cristo, ya en una vida constante de renovación. Y como conclusión, podemos decir que la profecía del arrepentimiento y la restauración es un tema central y recurrente en las Escrituras, especialmente en los escritos de los profetas mayores y menores en la Biblia. Y a lo largo de sus libros, estos profetas divinamente inspirados, obviamente, compartieron un mensaje común del llamado al arrepentimiento, seguido de lo que es la promesa de restauración y renovación para aquellos que se regresaron sinceramente a Dios. Y esta conclusión se basa en los siguientes puntos claves que he seleccionado. Como primer punto, la constante llamada al arrepentimiento. Estos profetas enfatizaron repetidamente la importancia del arrepentimiento como el primer paso a la restauración. Ellos reconocieron que el pecado, que la rebelión son barreras en la relación entre Dios y el pueblo, y que el arrepentimiento sincero es esencial para romper estas barreras. Como segundo punto clave, vemos lo que es la promesa del perdón y la restauración divina. Junto con el llamado al arrepentimiento, estos profetas proclamaron la gracia y la misericordia de Dios y ofrecieron la seguridad de que si el pueblo regresaba a Dios con un corazón realmente sincero, Él iba a estar dispuesto a lo que es perdonar y restaurar. Entonces, esta promesa de restauración espiritual es una fuente de esperanza y de consuelo también para aquellos que se sienten alejados de Dios hasta el día de hoy, ¿no? Y como tercer punto, vemos los ejemplos prácticos de arrepentimiento y restauración, donde los profetas a menudo nos ilustraron en sus mensajes con ejemplos concretos de individuos o comunidades que experimentaron el arrepentimiento y la restauración.
Y estos relatos bíblicos sirven como testimonios de la fidelidad de Dios y como ejemplos inspiradores también para los creyentes de todas las épocas. Como punto número 4, podemos ver lo que es el llamado a la renovación espiritual continua. La profecía del arrepentimiento y la restauración no solamente o no es simplemente un mensaje del pasado, sino es un llamado eterno a la renovación espiritual. Los principios, las enseñanzas de estos profetas siguen siendo aplicables en la vida de los creyentes hoy en día. Continuamente necesitamos volver a Dios, experimentar su perdón y buscar una relación más profunda con Él, ¿no? Porque no es que nosotros en este mundo seamos perfectos, no es que en este mundo nosotros ya tengamos una areola aquí y listo, ¿no? Sino que nosotros necesitamos experimentar su perdón constantemente porque esa es nuestra naturaleza, es una naturaleza pecadora, ¿no? Y de alguna forma necesitamos estar siempre renovando nuestra mente, renovando nuestro corazón, entonces renovándonos en la palabra y es por eso que los mensajes de los profetas mayores y menores nos dan un llamado a la renovación espiritual continua. Y como punto número 5, vemos lo que es el legado de la gracia y la misericordia divina. Los profetas mayores y menores de la Biblia dejan un legado duradero de la gracia y también de la misericordia de Dios. Sus mensajes nos subrayan que a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se vuelven a Él. Y este legado nos recuerda la belleza de la relación restaurada con nuestro Creador, ¿no? Nos recuerda de que aquello que estaba roto se restauró, aquello que nos había alejado de Dios con la muerte de Jesucristo ya se restauró. Entonces, y a través de Jesucristo ahora tenemos esa entrada a Él. Entonces, eso es, de esta forma nosotros podemos concluir lo que es el tema número 3 del llamado al arrepentimiento. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que es el tema número 4. Y en el tema número 4 vamos a ver el rol de la profecía en la confrontación del pecado y la adoración verdadera, ¿no? En los profetas, obviamente, tanto mayores como menores. Por obvias razones, porque son bastantes profetas, están, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces son tantos los mensajes que ellos han dado que no abarcaría el dar en un solo tema el mensaje de todos, ¿no? Entonces es por eso que he seleccionado temas más puntuales como los más relevantes para poder hacer estos temas. Entonces, sabemos nuevamente, como les decía hace un momento, que estos grupos de profetas jugaron un papel crucial, ¿no? En lo que es el confrontar el pecado y promover la adoración verdadera en sus respectivos contextos. Tanto los profetas mayores como menores llevaron a cabo esa importante tarea de denunciar lo que era la idolatría, la injusticia y la infidelidad, al tiempo que llamaban a una adoración genuina y a un arrepentimiento sincero. Y como bases bíblicas, vamos a ir leyendo. Hermano, hermano Alfredo, puede ir buscando Isaías capítulo 11 al 13. Hermano Eduardo, Jeremías capítulo 7, verso 3 al 7. Y hermana Felipa, Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Vamos a ir leyendo. Y yo voy a leer Oseas capítulo 6, verso 6. Repito, hermano Alfredo, Isaías capítulo 1, verso 11 al 13. Hermano Eduardo, Jeremías capítulo 7, verso 3 al 7. Hermana Felipa, Ezequiel 33, verso 7.
Isaías capítulo 1, versículo 11, dice así: ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros de que pisoteéis mis atrios? 13. No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Palabra de Dios. Amén. Hermano Eduardo, ¿puede leer Jeremías capítulo 7, verso 3 al 7? Amén. Jeremías 7:3 dice así: Así ha dicho vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. 4. No creáis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Cumpladamente vuestros caminos y vuestras obras, sí con verdad, y si haréis justicia entre el hombre y su prójimo. 6. Y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda. Se le cortó el internet al hermano Eduardo. Vamos entonces con la hermana Felipa. Ahorita enseguida lo vamos a volver a leer. Hermana Felipa, Ezequiel Sí, capítulo 33, verso 7. amén, pastora. Y a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a leer Oseas capítulo 6, verso 6. Dice así. Dice así la palabra del Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, bien, en cuanto al rol de la profecía en la confrontación del pecado y la adoración, vamos a analizar ahora lo que son estos versículos principales en cuanto a este tema, ¿no? Isaías capítulo 1, verso 11 al 13. En este pasaje que leyó el hermano Alfredo, vemos cómo de alguna forma Isaías confronta la hipocresía en la adoración, ¿no? Y decía el capítulo 1, verso 11 al 13. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces, Dios a través de Isaías pregunta por qué la multitud de sacrificios si Él está hastiado de ellos, ¿no? Entonces, Isaías, un momento, aquí está. Isaías señala que Dios no desea sacrificios vacíos ni lo que son rituales superficiales. Entonces, en lugar de eso, Dios busca un corazón sincero y acciones justas. Y aquí Isaías destaca lo que es la importancia de la autenticidad en la adoración
y la necesidad de que el pueblo de Dios viva de acuerdo con sus valores y mandamientos. Entonces, de acuerdo a los valores, ¿no?, que Dios les estaba dando y a los mandamientos de Dios. Luego en Jeremías capítulo 7, verso 3 al 7, nos decía así, verso 3 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que le di a vuestros padres para siempre. Entonces, Jeremías aquí nos denuncia lo que es la confianza falsa en el templo de Jerusalén, ¿no? El pueblo confiaba en la seguridad del templo como tal, creyendo que los protegería de cualquier calamidad. Sin embargo, Jeremías aquí les advierte que no confíen en palabras de mentira. Su mensaje, o el mensaje en sí de Jeremías, apunta a la necesidad de un cambio genuino en el corazón y la conducta de las personas. La verdadera adoración no se trata solo de los rituales religiosos, ¿no? Sino de una relación sincera con Dios y una vida que refleja esta relación. Luego vimos en Ezequiel capítulo 33, verso 7, decía así: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, aquí en esta parte, Ezequiel actúa como un atalaya, ¿no? O centinela, llamado por Dios para advertir al pueblo de Israel sobre las consecuencias del pecado. En este versículo se enfatiza su papel como mensajero divino, cuya responsabilidad es el de comunicar las advertencias de Dios y llamar al arrepentimiento. Entonces Ezequiel, al igual que otros profetas, tenía esa tarea de confrontar el pecado y de dirigir al pueblo hacia la adoración verdadera y hacia la obediencia a Dios. Luego en Oseas capítulo 6, verso 6, como le estaba leyendo hace un momento, decía: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces aquí Oseas nos destaca la importancia de la misericordia y el conocimiento de Dios sobre los sacrificios externos. Y aquí se subraya que Dios valora la fidelidad, de que Dios valora la compasión y el amor misericordioso más que los rituales religiosos. Y Oseas aquí confronta la idea de que los sacrificios externos pueden reemplazar una relación genuina con Dios, ¿no? La adoración verdadera, según lo que decía Oseas, está arraigada en el amor y la lealtad hacia Dios y hacia los demás. Y estos versículos ilustran cómo los profetas, tanto mayores como menores, confrontaron el pecado al denunciar ellos la superficialidad en la adoración y al enfatizar la necesidad de un cambio genuino en el corazón y en la conducta de las personas. También recalcaron que la adoración verdadera no se limita a los rituales religiosos, sino que se relaciona con la fidelidad, la misericordia y la justicia. Entonces estos mensajes siguen siendo relevantes para los creyentes hoy en día, llamándolos a una fe auténtica y a una adoración sincera en su relación con Dios. Y añadí como extra el libro de Jonás. No los puse en las bases bíblicas, pero lo quiero hacer mención, ¿no? Que el libro de Jonás nos narra esa historia única en la que Dios llama a Jonás para que vaya a la ciudad de Nínive y proclama un mensaje de arrepentimiento debido a los pecados de los habitantes, como veíamos en el tema número 2. Sin embargo,
Sin embargo, Jonás inicialmente desobedece y trata de huir de esta tarea, y entonces embarcándose él en un barco, ¿no?, en dirección opuesta a la dirección que ya Dios le había dado. Luego, durante una tormenta, él es arrojado al mar, tragado por un gran pez, y finalmente, después de ser vomitado por el pez en la orilla, Jonás decide obedecer a Dios. Y ahí es cuando se dirige a Nínive. Entonces, en la referencia bíblica clave que vamos a leer aquí, es en Jonás 1, verso 1 al 3, donde dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, en esta referencia bíblica, donde Dios llama a Jonás, le da una tarea de anunciar a Nínive sobre su pecado. Luego vemos a Jonás en el capítulo 3, versos 1 al 10. Me gustaría que alguien lo pueda leer. Jonás, capítulo 3, versos 1 al 10, por favor. Amén, hermana. Amén. Ya, dice así, Jonás capítulo 3, versículo 1. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive está destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilio y se sentó sobre ceniza. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no me gustan cosas de una, no se les dé alimentos ni bebean agua, sino cúbrense de cilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y convertase cada uno de sus mal caminos de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que hizo, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén, amén, muchas gracias. Entonces, vemos en esta historia cómo se detalla lo que es la proclamación de Jonás en Nínive, ¿no? Y la respuesta de arrepentimiento de la ciudad como tal. Entonces, el papel de Jonás en la confrontación del pecado y la promoción de la adoración verdadera se basa en su eventual obediencia a la voluntad de Dios. Y a pesar de su resistencia inicial, su mensaje de arrepentimiento lleva a la transformación en la ciudad, demostrando la importancia de la obediencia y el arrepentimiento genuino en la adoración y en la relación con Dios. Tanto que el mismo rey se despojó, dice, ¿no? Entonces,
y también se arrepintió. También quise hacer mención de Abdías. El libro de Abdías es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento y se enfoca en sí en lo que es, denme un segundo, se enfoca en sí en lo que es el juicio pronunciado sobre Edom, un país vecino de Israel como tal. Entonces Edom había actuado de manera hostil hacia Israel y Abdías entonces profetiza el juicio que vendrá sobre ellos debido a su orgullo, violencia y falta de compasión. Y la referencia bíblica central aquí para Abdías Abdías capítulo 1, verso 1 al 21. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Abdías capítulo 1, verso 1 al 21. Sea hermano Alfredo o hermano Eduardo, si lo pueden leer, cualquiera de los dos. Es Abdías, capítulo 1, verso 1 al 21. Básicamente, en realidad es todo el capítulo, ¿no? El único capítulo que tiene Abdías. Hermano Alfredo, ¿será que lo puede leer, por favor? Abdías 1, capítulo 1 hasta capítulo 21. Casi, sí, está bien. Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña y en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declaré el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastará? Si vinieran a ti los vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? 6. ¿Cómo será escudriñado Isaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tendrán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. 8. No destruiré en aquel día, declara el Señor a los labios de Edom, y el entendimiento del monte de Isaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Isaú con muerte violenta. 10. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste en un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta. Y sobre Jerusalén echaban suerte. Tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia.
No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. 14. No te apoyes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia, porque se acercará en el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza, como vosotros vivisteis en mi santo monte. Así beberán continuamente, todas las naciones beberán y se tragarán, y serán como si no hubieran sido. 17. Pero el nombre de Sión quedará a un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. 18. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Isaú. Los quemarán, a los consumirán, y no quedarán sobreviviente alguno de la casa de Isaú, porque el Señor ha hablado. 19. Entonces los de Negev poseerán el monte de Isaú, y los de Sefela, la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín, el territorio de Samaria. Y Benjamín poseerá Galat. Y los desterrados desde el ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta. Y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarat. Poseerán las ciudades de Negev, y subirán libertadores al monte Sión, para juzgar al monte de Isaú, y el reino será el Señor. Palabra de Dios. Amén, muchas gracias, hermano. Entonces, vemos esta historia interesante, ¿no? Donde Abdías está pronunciando aquí el juicio contra Edom, está exponiendo sus pecados. Entonces, su mensaje es como tal una advertencia de que Dios es justo y que aquellas naciones que se oponen a su voluntad van a enfrentar juicio, ¿no? Enfrentarán juicio de Dios. Entonces, aquí el papel de Abdías en la confrontación del pecado y la promoción de la adoración verdadera se centra en mostrar las consecuencias del pecado y la arrogancia. Su mensaje, como acabó de leer el hermano Alfredo, subraya lo que es la importancia de la humildad y la reverencia hacia Dios en la adoración. Abdías, en este pasaje, nos recuerda que la adoración verdadera no puede coexistir con la arrogancia y la injusticia. Entonces, en resumen, vimos cómo Jonás también nos enseñó acerca sobre la importancia de la obediencia y el arrepentimiento en la adoración, mientras que Abdías nos enfatiza las consecuencias del pecado y la necesidad de humildad y justicia en relación con Dios. Entonces, ambos profetas contribuyen a la comprensión de cómo la adoración verdadera está intrínsecamente relacionada con la obediencia y un corazón contrito. Entonces, para una aplicación práctica de estos mensajes que dieron estos profetas, vemos cómo los mensajes de confrontación del pecado y promoción de la adoración verdadera de Dios en los profetas mayores y menores tienen una relevancia perdurable en la vida de nosotros como los creyentes en la actualidad. Y aquí alguna de las formas en que estos principios y enseñanzas pueden aplicarse a la vida de las personas son los siguientes. Por ejemplo, a través de la búsqueda de la autenticidad en la adoración, estos profetas enfatizaron lo que es la importancia de un corazón sincero en la adoración, y los creyentes podemos también aplicar esto asegurándonos de que nuestra adoración a Dios sea genuina y no meramente un ritual externo, ¿no?
Entonces esto implica una relación íntima con Dios, una devoción sincera en lugar de una mera observancia de rituales religiosos. Entonces también lo podemos ver o podemos aplicarlo en cuanto al arrepentimiento y cambio de vida. Entonces los mensajes de los profetas, como vimos, llamaron constantemente al arrepentimiento y también al cambio de comportamiento. Nosotros como creyentes podemos aplicar esta enseñanza examinando nuestras vidas en busca de áreas de pecado y mostrando un arrepentimiento genuino. Esto incluye dejar de lado lo que son las prácticas injustas, el mostrar misericordia y buscar lo que es la justicia en nuestras vidas cotidianas, ¿no? También podemos verlo en el compromiso con la justicia y la compasión. Muchos profetas denunciaron la opresión y la injusticia en la sociedad. Entonces los creyentes, hoy en día nosotros, todos los creyentes, podemos aplicar este principio comprometiéndonos a luchar contra la injusticia, en el hecho de defender a los oprimidos y de practicar la compasión en nuestras comunidades y más allá. Entonces también lo podemos ver como aplicación práctica en el amor y la fidelidad a Dios y a los demás. Oseas enfatiza, ¿no?, la relación entre la fidelidad a Dios y el amor hacia los demás. Y los creyentes podemos aplicar esto buscando amar y servir a los demás con compasión y con misericordia. No simplemente en el hecho de ser servido. Va a tener su momento porque, como dice la Biblia, todo tiene su tiempo, ¿no? Tiempo para servir, tiempo para ser servido. Entonces, pero en sí nosotros en nuestra aplicación práctica podemos demostrar esto en el amor y la fidelidad, tanto como a Dios como a los demás. Entonces, buscando servir a los demás con compasión, con misericordia, reflejando así el amor de Dios y la fidelidad hacia Dios. También podemos verlo como aplicación práctica dentro de lo que es la obediencia a la voluntad de Dios. Y el ejemplo de Jonás nos destaca lo que es la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando nos sentimos renuentes, ¿no? Los creyentes podemos aplicar esto comprometiéndonos a seguir la dirección de Dios en nuestras vidas, incluso cuando sea difícil o inusual. También lo podemos poner en nuestra aplicación práctica en el reconocimiento de la justicia divina. Abías, como veíamos, o como leyó el hermano Alfredo, habla de que Dios es un Dios de justicia. Entonces, nosotros los creyentes podemos aplicar esta enseñanza recordando de que Dios es soberano y que todos enfrentarán un juicio justo. Entonces, esto puede inspirar una vida de reverencia y humildad ante Dios. Y como conclusión, el papel de la profecía en la confrontación del pecado y la promoción de la adoración verdadera es un tema central en los mensajes de los profetas mayores y menores en la Biblia. Entonces, a través de las enseñanzas y ejemplos, estos profetas instan a una fe genuina y una relación auténtica con Dios, ¿no? Mientras denuncian también la hipocresía y la idolatría. Estos profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se destacaron por su valor al enfrentar a líderes y naciones poderosas con mensajes de juicio y llamados al arrepentimiento. Su influencia y autoridad como mensajeros de Dios sirvieron como recordatorio constante de la necesidad de una relación sincera con Dios y la práctica de la justicia en la adoración y la vida cotidiana. Por otro lado, los profetas menores, a pesar de ser libros más cortos, aportaron mensajes profundos y variados, tanto desde Oseas hasta Malaquías, ¿no? Cada uno de ellos aportó una perspectiva única sobre lo que es la relación entre la fidelidad a Dios y la adoración verdadera. Y Oseas nos recordó que Dios anhela misericordia más que sacrificio, mientras que Malaquías nos instó a ofrecer a Dios una adoración pura y sincera. Entonces, la relevancia de estos mensajes perdura en la vida de los creyentes en la actualidad,
nos recuerdan que la adoración verdadera va más allá de las formalidades religiosas y requiere un corazón quebrantado. Entonces, la búsqueda de la justicia y el amor hacia Dios y el prójimo están dentro de este mensaje. Los principios de justicia, amor y humildad que se encuentran en estos profetas son fundamentales también para una adoración aceptable a Dios. Y en última instancia, vemos cómo los profetas mayores y menores nos dejan un legado duradero. Su llamado a una relación auténtica con Dios, su confrontación del pecado y su promoción de la adoración verdadera continúan inspirando, ¿no?, a los creyentes, a nosotros los creyentes, a vivir con integridad, a vivir con compasión y con reverencia hacia Dios, y que busca una comunión, y vemos cómo Dios busca una comunión genuina con su pueblo. Entonces, su mensaje es atemporal como tal, y nos desafía a que nosotros reflejemos los mismos valores en nuestras vidas mientras buscamos una adoración que agrade a Dios y que transforme nuestras vidas y el mundo que nos rodea también. Entonces, básicamente este es el tema número 4, como acabamos de ver. Entonces vamos a terminar hasta aquí por ahora, y la siguiente clase vamos a estar viendo lo que es ya el tema número 5 con la esperanza y las profecías mesiánicas que dejaron estos profetas, tanto mayores como menores. Entonces, vamos a cerrar con una oración, y me gustaría que pueda cerrar con una oración, hermano Alfredo, en esta ocasión. Por favor, si nos puede cerrar la clase con una oración. Bien, vamos a inclinarnos nuestros rostros y agradecer por todo lo que Él nos ha brindado. ¿Okay? Amado Dios, una vez más te agradecemos en esta noche. Estamos junto a ti, Señor, aprendiendo a través de tu palabra, a través de las profecías que profetizaron. Señor, es triste acerca de la humillación, del carácter tuyo, de la ira. Amado Dios, ha sido muy triste, Señor, ver las profecías, la rebelión. Mayormente se trataba al pueblo de Israel. Volveos. Cuánta misericordia aún Dios espera aún todavía hasta que venga el Señor. Señor, te agradezco mucho por tus palabras, Señor, benditas. Tú seas glorificado, tú seas alabado, Señor. Tú eres, oh Dios, eres el Rey único, Señor. Te agradezco por cada uno de los estudiantes también. Te agradezco, Señor, por la maestra que tú nos has provisto para enseñarnos. Señor, muchas gracias, Señor. Agradezco por el tiempo que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por bendecirnos nuestro espíritu, Señor. Te agradezco así en esta noche, Señor. Agradecerte en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, muy bien, mis hermanos, nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga, que tengan una semana muy bendecida. Paz del Señor.